Bienvenidos todos a otra sesión del seminario Divageo. Y ahora tenemos el gusto de contar con un colega que conozco desde un montón, desde la maestría. Estuvimos en la maestría con este Marcelo, ya no me acuerdo de qué estábamos, de topología algebraica. Es Ulises Morales, que ahorita está en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el centro de, ay, se me fue, ¿cómo era? Centro de Investigación en Ciencias, Exacto. ¿sí? De esa universidad. Ulises, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Entonces, te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecerle a Juan Carlos justo la invitación y pues que aceptaran que diera esta plática en este bonito seminario. Entonces, bueno, pues de lo que voy a hablar hoy es de una conjetura de Toeplitz que, bueno, pues esta conjetura fue planteada en 1911, o sea, ya tiene bastante tiempo y aún no ha sido resuelta, sigue siendo problema abierto y bueno, pues digamos que le han entrado bastantes matemáticos, bueno, muchos matemáticos a intentar resolverla desde distintos frentes, desde teoría de conjuntos, análisis, teoría de la medida, técnicas topológicas, técnicas geométricas. Entonces, pues es las herramientas que se han usado para pues tratar de resolverla o generalizar la conjetura, pues han sido variadas, ¿no? Entonces, por eso me gusta bastante. Entonces, pues un poco voy a presentar ciertas definiciones para empezar a entender de qué va la conjetura, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo tengo un conjunto en el plano, pues decimos que el conjunto admite un polígono inscrito P si todos los vértices del polígono, de un polígono similar a P, pertenecen a X. Entonces, por ejemplo, aquí, como pueden ver, pues tengo algo que topológicamente es un arquito amarillo. Y hay cuatro puntos en mi arquito amarillo que son los vértices de un rectángulo euclidiano. Entonces decimos que nuestro arco amarillo admite un rectángulo inscrito, ¿no? Entonces, esta va a ser la terminología, ¿no? Que por el momento, ¿no? Que un conjunto del plano R2 admite tal polígono inscrito si los vértices de un polígono similar al que me dieron pertenecen a mi conjunto, ¿no? O sea, bueno, hay los vértices de un polígono similar al que yo quiera, pertenecen a mi conjunto. Entonces, bueno, entonces dicho esto, pues la conjetura de Toeplitz de 1911, pues justo pregunta, ¿será que toda curva de Jordan admita un cuadrado inscrito? En otras palabras, ¿será que toda curva de Jordan tiene los cuatro vértices de al menos un cuadrado euclidiano? Y bueno, pues esto no se conoce, no se sabe si es cierto o no, no se ha encontrado contraejemplo. Y bueno, claramente hay curvas de Jordan que es muy obvio que sí admiten cuadrados inscritos. Por ejemplo, si yo me agarro un círculo, pues claramente admite no solamente un cuadrado inscrito, sino infinitos cuadrados inscritos, pues nada más es cuestión de rotarlo, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, si yo me agarro una elipse, la elipse sí solo admite un solo cuadrado inscrito. Entonces, bueno, digamos que esas son curvas de Jordan bastante sencillitas. Hay curvas de Jordan, pues que incluso son fractales. Y entonces pues ya como que se pone más difícil saber si inscriben un cuadrado inscrito, si tienen un cuadrado inscrito o no. Pero bueno, se ha avanzado bastante y si uno le impone condiciones a la curva de Jordan pues condiciones de regularidad o incluso de simetría o de medida, se sabe que
que sí inscribe cuadrados. Entonces aquí, esta no es una lista exhaustiva, pero es una lista que más o menos engloba casos interesantes, ¿no? Pues bueno, desde 1916 se sabe que curvas analíticas a trozos, cuando digo curvas me refiero a curvas de Jordan ahorita, ¿no? Las curvas analíticas a trozos inscriben cuadrados, esto fue EMCH, curvas localmente monótonas, es decir, curvas que para cada punto de mi curvita hay una vecindad, de tal modo que mi curva de Jordan se puede ver como la gráfica de una función monótona, ¿no? Curvas simétricas, tanto respecto a una línea como con respecto a un punto, se sabe que inscriben cuadrados. Entonces, en particular, por ejemplo, el copo de nieve de Koch, eh, con todo y que es así fractaloso, sabemos que hay un cuadrado ahí inscrito, ¿no? Luego viene este de aquí, que son curvas encajadas esencialmente en anillos, con radio exterior a lo más uno más raíz de 2 veces su radio interior, ¿no? Entonces tienes un anillo. Perdón, Ulises, perdón, hay una pregunta ahí de Omar. Ah, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Ujú. Buenos días. Cuando justo un poco la pregunta sobre a qué te refieres con una curva de Jordan, o sea, si es aquella que no se autointersecta, creo que también es una condición, ¿no? Que la curva sea simple en el aspecto de que no se autointersecte. Sí, 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 o sea, curva de Jordan es un encaje de S1 en R2. O Ah, ok. sea, básicamente una función continua e inyectiva del círculo en R2. Sí, es una curva cerrada simple, es curva de Jordan. Perdón, no lo dije, ¿verdad? Que Sí, era una no, curva de Jordan. porque Sí, justo, ¿no? El infinito no se vale, digamos. justo el infinito no se vale, no es curva de Jordan, Ujú. porque pues ahí hay si tú te agarras justo el vértice del infinito, su imagen inversa, pues son 2 puntos, entonces ya no es inyectivo, ¿no? Vale, vale, Ajá, sí. entonces sí, justo, curva cerrada simple es curva de Jordan, justo, se ve como uno creería, una trayectoria que se cierra, pero no se autointersecta, sí, exactamente, ¿no? Sí, sí, perdón. Por ejemplo, círculos, elipses, polígonos, digamos, déjame hacer un dibujo, este, Sí, para, por aquí tenía mi paint listo. Ahí alcanzan a ver mi paint. Sí, 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 sí. Pues vamos a hacer así ejemplitos pues, no sé, no sé, curvas, curvas suaves, ¿no? Por ejemplo, pues elipses. ¿Cuál ya no? Justo como dice el compañero Omar, esta ya no se vale, ¿no? Entonces, bueno, estos son curvas de Jordan, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, bueno, entonces, ahora que ya tengo abierto el Paint, pues quería este cuarto ejemplo, curvas encajadas esencialmente en anillos con radio exterior a lo más uno más raíz de 2, ¿no? Entonces, curiosamente, si yo me agarro un anillo así y resulta que mi curva de Jordan está esencialmente encajada, mi curva de Jordan ahorita va a ser lo naranjita. Ahí está, pensemos que está esencialmente, o sea que mi curva de Jordan sí es vamos, es un generador del grupo fundamental de mi anillo, o sea que mi curva de Jordan agarra el hueco de mi anillo. Entonces, sí, si el circulito interior de mi anillo es de radio uno y el exterior es de radio uno más raíz de 2, Matchke demostró que inscribe cuadrados. Incluso aunque sea fractalosa mi curva Jordan y sea horrible, no, ahí no hay tema, no hay condición de regularidad. Con que agarre el hoyo se sabe que inscribe cuadrados la curva de Jordan. Y la técnica para demostrar eso está bonita. O sea, digamos que como uno se agarra como el espacio de cuadrados y entonces justo por la geometría del anillo, un cuadrado chiquito no se puede deformar a un cuadrado grande en este anillo y viceversa. Entonces, por un argumento de aproximación, uno sabe que por compacidad hay un cuadrado inscrito.
Entonces, ahí ya empieza a usar argumentos de bordismo, cosas que ya tienen más estructura matemática, ¿no? Vamos a llamarla así. Entonces, un poco ese resultado está padre, ¿no? Entonces, ahí échanle un ojo al Matchke, ¿no? Bueno, luego, recientemente Tao, en 2017, demostró que las curvas de Jordan, que están formadas por la unión de dos gráficas Lipschitz, inscriben cuadrados. O sea, es decir, tengo una gráfica Lipschitz y, digamos, intersecta a la gráfica de otra función Lipschitz por abajo, y mi curva de Jordan es la unión de las dos gráficas. Entonces, Tao demostró que inscribe eh, cuadrados. Y el argumento, vamos a bosquejar, pues es, digamos que, pensemos que tengo aquí entonces, digamos que tengo una gráfica Lipschitz así, y luego tengo otra, pues que es como por abajo, así, ¿no? Y entonces, él lo que hace es, se agarra unas suertes de Ls que construye tres vértices de un triángulo rectángulo isósceles, y el cuarto punto lo deja mover. Entonces, esta L la logra barrer sobre las gráficas, de tal modo que el cuarto punto describe una curva, ¿no? O sea, tengo mi L, tres vértices de la L sí están sobre mi sistema de mis dos gráficas, y el tercer punto, pues nace de este vértice, se empieza a mover, quién sabe qué hace, sí puede tener comportamientos raros, no necesariamente es una función con respecto al eje X, pero lo que sí demuestra es que el área bajo, por ejemplo, esta curvita azul y la roja, tiene que ser igual que el área entre la azulita y la verde, ¿no? Entonces, si no hubiera cuadrados inscritos, la rojita se quedaría siempre por abajo o siempre por arriba, lo cual haría una diferencia de áreas, y entonces contradice su lema, ¿no? Entonces, por fuerza siempre tiene que haber una intersección de la rojita con la verde, lo cual pues provoca ya un cuadrado inscrito, ¿no? Entonces, más o menos ese es el bosquejo de la prueba. Es un argumento así de integración. De hecho, el artículo se llama An Integration Approach to the Square Toplitz Conjecture, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la contribución de Tao, grosso modo, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto es como cosas que se han hecho. Bueno, aquí me faltó uno que se llama Schwartz, que usa métodos más combinatorios. Entonces, uno tiene Schwartz tiene la esperanza de demostrar la conjetura usando lo siguiente. Digamos que si yo logro demostrar que una curva de Jordan lineal a trozos que tenga un disco, al menos un disco de radio 1 en la parte acotada de mi curva de Jordan, si yo logro demostrar que para todas las curvas de este estilo existe una constante universal que representa el radio de un cuadrado inscrito, o sea, digamos, ya se sabe que las curvas lineal a trozos inscriben cuadrados, eso ya se sabe, pero lo que gustaría es poder demostrar que ese cuadrado es grande. Entonces, si yo tengo una curva de Jordan lineal a trozos con un disco ahí de radio 1 metido en su parte acotada, y yo demuestro que para todas esas curvas hay un cuadrado grande inscrito, entonces también se demuestra la conjetura en general. ¿Por qué? Pues porque se sabe que si yo tengo una curva de Jordan arbitraria, yo la puedo ir aproximando por curvas lineal a trozos, ¿no? Entonces, al aproximarla por curvas lineal a trozos, en donde yo sé que estas curvas inscriben cuadrados entre comillas grandes, entonces por compacidad mi curva tendría un cuadrado inscrito grande, ¿no? O sea, no colapsa un punto. Entonces, eso
me faltó decir que Schwartz también está trabajando en eso, en esa dirección, ¿no? Bueno, ya cosas se han hecho en este sentido, ¿no? Entonces ahora, pues vamos a relajar un poco el problema, ¿no? ¿En qué sentido? Pues decimos, ok, lo de cuadrados, pues parece ser que está complicado, ¿no? Entonces lo que se hace es decir, bueno, por ahí Bogan dijo, bueno, a ver, preguntémonos, ¿será que toda curva de Jordan inscribe al menos un rectángulo? O sea, no necesariamente un cuadrado, pero pues un rectángulo, ¿no? Y pues resulta que la respuesta es que sí, 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 toda curva de Jordan inscribe un rectángulo, eso sí es conocido. Así sea un fractal horrible o sea como sea la curva de Jordan, sí inscribe un rectángulo y la prueba es muy, muy topológica. Entonces, pues un poco ahí va la prueba, ¿no? Bueno, lo primero que hago es, pues me agarro mi curva de Jordan eh, y pues ahorita le vamos a llamar gamma. ¿Sí alcanzan a ver mi cursor? Sí, 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 sí se ve. Ok, entonces, pues tengo gamma, ¿no? Y entonces ahora lo que hago es, para cada conjunto de dos o un elementos de S1, definimos la siguiente función. Digamos que me agarro dos elementos en el círculo, que se ven como este conjunto A, B, que podrían ser el mismo, podría ser A, A, en ese caso sería un singletón, no pasa nada. Entonces me construyo esta función. Me agarro gamma de A más gamma de B entre 2, o sea, hago entrar esos dos puntos a R2, me fijo en el punto medio de esos dos puntos y eso va a ser mi coordenada XY. Mi coordenada Z será la distancia entre gamma de A y gamma de B, ¿no? Y bueno, pues resulta que si tengo un singletón, tengo un A, B, pues eso lo dejo fijo ahí en la curva de Jordan, va a ser gamma de A, 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que observar que si mi función fuera inyectiva, querría decir que no hay cuadrados inscritos, ¿no? Perdón, rectángulos inscritos, ¿no? Porque, y si no hay rectángulos inscritos, tiene que ser inyectiva la función, ¿no? Porque, ¿qué sucede? O sea, si esta función no es inyectiva, quiere decir que no hay dos parejas sobre la curva de Jordan que compartan punto medio y tengan la misma distancia entre ellas. O sea, estas serían como los vértices de las diagonales de mi rectángulo. Entonces, decir que no hay rectángulos inscritos es lo mismo que decir que esta función es inyectiva, ¿sí? O sea, justo tengo esta relación, ¿no? Sí se alcanza a ver, más o menos, por qué la inyectividad traduce en que no Sí, haya... Ok, sí, sí. bien. Entonces, bueno, entonces aquí está más o menos un dibujo de cómo se ve la función, ¿no? Tengo este puntito aquí, este puntito acá. Pues al final es una pareja, bueno, es un conjunto de dos elementos a mi curva de Jordan, punto medio, y este es mi imagen de mi función, ¿no? Y pues claramente si comparten imagen, pues abajo en mi curva de Jordan tendré un rectángulo inscrito, ¿no? Entonces, bueno, digamos que si yo me agarro justo las parejas, bueno, los conjuntos de dos o un elemento del círculo, yo les puedo dar topología usando la métrica de Hausdorff, que, bueno, es una métrica que se le da a los subconjuntos cerrados de un continuo en general, pero pues bueno, aquí nada más me voy a agarrar los subconjuntos de dos o un elemento, le puedo dar perfectamente la métrica de Hausdorff, tengo topología y obtengo que el segundo producto simétrico, así se llama, o sea, es decir, los cerrados que tienen a lo más dos puntos de mi continuo, en este caso el círculo, en este caso va a ser homeomorfo a la banda de Mobius. Resulta ser topológicamente la banda de Mobius. Entonces, bueno, ahorita vemos por qué, ¿no? Un poco sí quería darles un ejemplo de cómo se construyen estos modelos, ¿no? Entonces, ahorita vemos que es una banda de Mobius, pero bueno,
pensemos tantito que sí, ya les dije que es una banda, ya les demostré que es una banda de Mobius. Entonces vamos a ver esta demostración de Bogan. Entonces, eh, pues ahorita tenemos que F gamma, esa que les definí hace rato, pues es una función continua que va de la banda de Mobius a R3. Entonces, pensemos por un momento que, no, que mi curva de Jordan no tiene rectángulos inscritos. Entonces, como no tiene rectángulos inscritos, pues ya quedamos que entonces F gamma es inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tengo una función inyectiva de la banda de Mobius en R3. La banda de Mobius, como saben, pues es un compacto. Pues bueno, es un teoremita ahí muy útil, que si tú tienes una función que sale de un compacto y entra un Hausdorff, es un encaje por fuerza, ¿no? Entonces ahí tengo un encaje de la banda de Mobius en R3. En este dibujo quedaría por arriba, sería una suerte de una banda de Mobius doblada, cuya frontera queda sobre la curva de Jordan. Entonces, pues bueno, tengo mi banda de Mobius ahí metida bien raro. Y ahora lo que uno hace es, bueno, hay dos maneras de hacerlo, pero una es el interior de una curva de Jordan, es decir, la parte acotada de una curva de Jordan junto con la curva de Jordan, es homeomorfo a un disco cerrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi banda de Mobius puesta hacia arriba y luego mi curva de Jordan junto con su parte acotada es un disco cerrado. Entonces, realmente, si yo me tomo la unión de esas dos cosas, en principio eso pues tiene que ser un plano proyectivo porque es una banda de Mobius junto con vamos a decir, tapas el hoyo, ¿no? Del plano proyectivo, entonces lo cubres, queda un plano proyectivo. Y supuestamente eso tendría que ser un encaje, porque pues tengo un encaje de la banda de Mobius y aquí tengo un encaje del disco así bonito, los pego. Entonces, si no hubiera rectángulos inscritos, en principio esto me induce un encaje del plano proyectivo en R3, lo cual sabemos que es imposible, ¿no? Esa es una. Otra, pues justo tienes tu banda de Mobius así y pues reflejas, o sea, te agarras el plano XY como un espejo y haces lo mismo, digamos, esta función que les definí acá, le pones un menos, aquí enfrentito le pones un menos y entonces pues te queda una banda de Mobius en espejo con la primera, pegadas por su frontera como variedad y pues eso es una botella de Klein, lo cual también sabemos que no se puede encajar en R3. Entonces, otra vez, resulta que realmente esta función no puede ser inyectiva, lo cual traduce en que pues hay rectángulos inscritos en toda curva de Jordan, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay un video bien padre de un youtuber que se llama 3Blue1Brown, el youtuber, y el video es Who Cares About Topology. Entonces, ahí tiene animaciones y de hecho acaba de editar otra vez su video. O sea, el video lo sacó hace muchos años, lo volvió a editar para que quede más padre, ¿no? Entonces, sí, hay animaciones de esto. Entonces, si quieren ver esta prueba animada, pues está ahí con el youtuber 3Blue One. Pero bueno, entonces, un poco ahora, ¿qué hicimos nosotros? Eh, digamos que un poco esta prueba que les conté. El Bogan originalmente no se agarra el segundo producto simétrico con la topología inducida por la métrica de Hausdorff. Realmente más bien hace S1 cruz S1 y hace cociente la relación de permutar las órbitas, que en el caso de n igual a 2 resulta ser homeomorfo a este producto simétrico que les estoy dando. Pero plan con maña, yo me agarré justo o sea, es la misma prueba realmente, pero como aquí en México se ha estudiado mucho los productos simétricos usando la métrica de Hausdorff, pues me convenía usar como esta interpretación del producto simétrico. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer les voy a enseñar un poquito lo que he hecho y
Y bueno, pues logramos, bueno, junto con la doctora Villanueva, logramos clasificar a los continuos planos localmente conexos que inscriben rectángulos, ¿no? O sea, es decir, me dan un rectángulo, un continuo localmente conexo, encajable en el plano, y yo les puedo decir si inscribe rectángulos o no. Entonces, ahora lo que hicimos fue, pues vamos a decir como volver la cuestión de inscribir rectángulos una propiedad topológica. O sea, es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir, tú te agarras un espacio encajable en R2, y entonces vamos a decir que ese espacio topológico tiene la propiedad de inscribir rectángulos si todo encaje inscribe rectángulos o cuadrados, por ejemplo. Entonces, con esta nueva terminología, pues S1 sí inscribe rectángulos. ¿Por qué? Pues porque ya les acabo de mostrar que cualquier encaje de S1 en R2 inscribe rectángulos, ¿no? Entonces, ahora esa va a ser la nueva terminología, ya como propiedad intrínseca de mi espacio topológico, ya no tanto del encaje en particular, ¿no? Entonces, pues justo estamos interesados en eso, ¿no? Así, ¿qué espacios inscriben, por ejemplo, cuadrados? Es decir, que todo encaje en R2 inscriba cuadrados, ¿no? Entonces ya como que se vuelve una propiedad topológica, es decir, qué tan choncho, qué tan grande es tu espacio, de tal modo que sin importar cómo esté encajado, ya tienes ahí cierta propiedad geométrica, como que aparece ahí en los vértices de un cuadrado, un rectángulo. Entonces, bueno, bajo esta terminología, pues, ¿cómo queda la conjetura de Toeplitz? ¿Será que S1 inscribe cuadrados? Y otra vez, no me refiero a un encaje en particular, sino, ¿será que todo encaje de S1 inscribe cuadrados? Bogan demostró que S1 sí inscribe cuadrados, ¿no? Perdón, rectángulos, es lo que demostró Bogan. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es clasificar ahorita a los continuos localmente conexos que inscriben rectángulos, ¿no? Entonces es como y otros detallitos, ¿no? Pero bueno, un poco para los que no conozcan mucho los continuos, pues un continuo es un espacio métrico, compacto y conexo. Aquí hay unos ejemplos: los arquitos, el cuadrado de relleno, un cubito, el seno del topólogo, junto con su límite. Las gráficas, estos de aquí también, estos abanicos también son continuos, ¿no? Entonces, bueno, pues justo tienes tu continuo y hay una manera de darle topología a la familia de cerrados no vacíos de mi continuo. Le das topología usando la métrica de Hausdorff a lo que se conoce como el hiperespacio, y pues vamos a decir, área abierta, o sea, hay muchas preguntas abiertas sobre los modelos de estos hiperespacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si X es la 1 paleta, pues su hiperespacio de conexos, es decir, los cerrados y conexos de mi espacio, se ve así más o menos. Si me agarro un eneodo, pues su hiperespacio de conexos pues se verá así más o menos también. Es como una n celda con n aletas pegadas. Entonces, bueno, ¿cómo se encuentran los modelos? Entonces vamos a hacer un poco un bosquejo de cómo se encuentran unos modelos, ¿no? Por ejemplo, aquí me agarro lo voy a usar más adelante, por eso plan con maña les enseño este. Me agarro un intervalo cerrado, bueno, algo homeomorfo al arco, que aquí abajo va a ser la base, que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es, pues tratar de ver a qué es homeomorfo el conjunto de singletones junto con las parejas, junto con los conjuntos de dos elementos, ¿no? O sea, los conjuntos que tienen dos elementos o uno, o sea, de la forma A, B o A solito, ¿no? Entonces construyo esta función que, pues, si se dan cuenta, es bien parecida a algo que ya hicimos, ¿no? Entonces me agarro A aquí, B aquí, punto medio, y digamos que la coordenada y va a ser justo la distancia entre A y B. Y bueno, pues esto se ve que es una función continua, biyectiva, con inversa continua al disco cerrado. En este caso, pues queda un triángulo cerrado, ¿no? Entonces, pues así
se demuestra que el segundo producto simétrico de algo homeomorfo a un arco, topológicamente es un disco cerrado, ¿no? Y después, de hecho, se demuestra que no depende de esta métrica. Uno puede variar la métrica en tu arco mientras te induzca la topología del arco y se ve que el modelo no varía, no depende de qué métrica, siempre y cuando la métrica sea compatible, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahora, por ejemplo, el que hablamos hace rato, ¿no? Que dijimos que el segundo producto simétrico del círculo es una banda de Mobius. Y la técnica es igual. Tienes tu circulito y te agarras tus parejas A, B. Y entonces dices, a ver, me agarro la distancia de A, B, siempre y cuando no sean antipodales, y me agarro el punto medio entre A y B y trazo este rayo que sale de mi círculo y pongo aquí esta distancia, ¿no? Esto siempre y cuando no sean antipodales. O sea, si no son antipodales, yo puedo escoger una distancia mínima entre A y B, porque uno podría decir, ah, ¿por qué no te agarras el otro lado? No, bueno, me agarro justo la mínima y hago este sistema, ¿no? O sea, digamos, de A a B, pongo aquí mi puntito. Y si son antipodales, pues lo mando a la clase de equivalencia de este punto y este. O sea, toda mi frontera del anillo exterior la tengo identificada antipodalmente cada punto, ¿no? Entonces, digamos, este punto está realmente identificado con este está identificado con este. Y entonces, si A y B llegan a ser antipodales, pues ya en vez de mandarlo un puntito así como aquí, más bien lo mando a la clase antipodal del círculo exterior. Y bueno, pues como todos saben, si yo tengo este anillo y hago la identificación topológica de las antípodas, eso es una banda de Mobius. Entonces, bueno, más o menos así se van construyendo los modelos y entonces, bueno, entonces ahora sí, ¿no? Vamos a los continuos planos localmente conexos y les voy a clasificar cuáles son los que inscriben rectángulos, ¿no? Entonces, nada más para tener cierta terminología, el arco, pues bueno, pues, es el continuo homeomorfo a un segmento de recta, ¿no? El enodo simple es un puntito con n pelitos, ¿no? El n lazo es, pues, algunos le llaman el n llavero, es un circulito y de un punto salen n pelitos, ¿no? El continuo 8, pues es el que es homeomorfo al número 8, y el continuo H, el que es homeomorfo a la letra H, ¿no? Entonces, nada más es para que si los menciono, pues sepan cuáles son. Entonces, bueno, entonces ahora sí, ¿cuáles continuos planos localmente conexos inscriben rectángulos? Entonces, bueno, pues claramente el continuo localmente conexo homeomorfo al intervalo cerrado 0,1, es decir, un arco, no inscribe rectángulos. ¿Por qué? Pues agarro mi arquito y yo quiero checar que todo encaje de él inscriba rectángulos. Si yo me encuentro con un solo encaje que me encuentre que no inscribe rectángulos, ya puedo decir que topológicamente no inscribe rectángulos mi segmento recta. Y pues bueno, está muy fácil, lo pongo lineal, lo pongo colineal, así pongo mi arquito como segmento de recta y pues ahí no hay ni triángulos inscritos, ¿no? Pues todos son colineales, todos los puntos de mi encaje. Entonces, pues claramente el intervalo no inscribe rectángulos, ¿no? Ahora, el triodo no es difícil ver que tampoco inscribe rectángulos. O sea, de hecho, este encaje que se ve aquí, no inscribe rectángulos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahora, pues continuos más complicadones. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Que pues está formado de un montón de triodos y me gustaría decir que todo encaje de esta cosa inscribe rectángulos, ¿no? Bueno, pues resulta que este sí, este, esta dendrita sí inscribe rectángulos, es decir, todo encaje de esta cosa sí inscribirá rectángulos. Entonces, bueno, ahí va la prueba bueno, la clasificación. Entonces, primero hay que invocar a Conway y Gordon, un resultado de Conway y Gordon, que nos dice lo siguiente, que si yo tengo la gráfica K6 eh, y yo encajo K6 en R3, sin importar cómo sea mi encaje, siempre hay un enlace no trivial ahí.
Entonces, a ver, déjenme un poco decirles qué es eso de un enlace no trivial. Un enlace no trivial, o sea, este de aquí, es un enlace no trivial. Por ejemplo, este de aquí sería un enlace trivial, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, este de acá, este que pasa por acá atrás así, sería un enlace trivial también, porque pues si ven esto, yo lo puedo isotopar hacia la derecha y entonces esto me quedaría como dos así. Entonces, bueno, enlace trivial justo, enlace no trivial justo es un enlace doble, de tal modo que yo no lo pueda, bajo una isotopía, mandar a algo de este estilo, ¿no? Y bueno, este, ay, ¿sí ven mi pantalla o ya no? Sí, sí Sí, se ve, sí se ve. Ok. sí. Entonces, bueno, justo Conway y Gordon demostraron que cualquier encaje de K6 tiene ahí un enlace no trivial, ¿no? O sea, que por más que trates de poner bonito el encaje, siempre hay algo ahí enlazado. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, pues digamos que los enlaces tienen un invariante topológico que se llama el linking number, que pues como el nombre lo dice, pues este número, el linking number, te dice qué tan enlazado está un elemento de tu enlace doble con respecto al otro, ¿no? Y sí, de hecho, si tú empiezas a enrollar uno así muchísimo con respecto al otro, vas a hacer que suba el número de entrelazamiento, ¿no? Entonces, pues lo que hacen ellos es, se agarran todos los posibles ciclos dobles, perdón, enlaces dobles de la encaje de K6 en R3 y suman módulo 2 los linking number, ¿no? Y demuestran que esta suma es invariante con respecto a isotopías y cambio de cruces. O sea, esta cosa no solamente, si tú mueves toda tu gráfica, permanece invariante esto, bueno, justo eso es porque el linking number es un invariante, pero no solo eso, sino que si de tu gráfica tú cambias un cruce, resulta que también se mantiene este invariante lambda, entonces es como un invariante pues más fuerte, ¿no? Y entonces pues lo que hacen es van y buscan un encaje de K6 que tenga un solo enlace. O sea, que esta cosa justo sea uno, ¿no? Entonces, con eso demuestran que todo encaje de K6 tiene, vamos a decir, una cantidad impar de enlaces no triviales. En particular, no puede ser cero este número. Y entonces con este argumento dicen, bueno, ya todo, al menos hay uno en todo encaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso para qué nos va a servir para inscribir rectángulos? Pues ahí les va. Este, entonces ahí les va, ahí les va. Entonces, bueno, ahora, tengan eso intrínsecamente enlazado en mente y ahorita van a ver cómo se usa. Entonces, bueno, primero les voy a demostrar que cualquier copia del cuatrodo, es decir, de algo homeomorfo a la letra X, inscribe rectángulos. Entonces, me agarro la función de Bogan de este arquito, ¿no? Ya les había demostrado que el segundo producto simétrico de un arco topológicamente es un disco cerrado, entonces pues perfectamente puedo aplicarle la función de Bogan al segundo producto simétrico de este arquito que está aquí abajo, y como ahorita voy a partir de la hipótesis de que no inscribe rectángulos, pues realmente voy a tener un encaje de un disco cerrado que se va a ver así más o menos. Y de hecho así se ve, si uno grafica esto en una computadora, más o menos se ve así como una servilleta puesta, siempre y cuando no haya rectángulos inscritos en este arquito. Entonces, bueno, hago lo mismo para el otro arco que cruza, ¿no?
esta de acá. Entonces, en principio, estos dos conjuntos, el rojito, perdón, el azulito y el amarillo, solo se intersectan en el vértice, porque estoy partiendo de que no escribe rectángulos, ¿no? Entonces, mi función de Bogan de todo el continuo entero tendría que ser inyectiva. Entonces, querría decir que estos dos conjuntos, pues no se están intersectando, aunque pues ya uno empieza ahí a intuir que sí se van a intersectar, ¿no? Pero bueno, pues ahora hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, lo que uno hace es, me agarro abajo digamos, un puntito con coordenada z negativa y lo uno con los extremos de mi cuatrodo. Y luego uno también aquí al vértice este de aquí que pinta así como caniquita verde, ¿no? Y ahora, pues aquí como verán ustedes, como que surgen estas aletas nuevas. Esta aleta de aquí, esta otra aleta de acá. Y esas las relleno, artificialmente las relleno, al final son curvas de Jordan. También aquí abajo relleno. Y entonces, pues me quedan, pues una suerte de aletita rellena, ¿no? Esto de aquí, este dibujo que están viendo junto con el relleno de estas aletas y las correspondientes abajo, es homeomorfo al cono de la gráfica K5. Entonces, no es difícil, bueno, más o menos hay que trabajarlo un poquito, pero uno ve que esto sería homeomorfo a la gráfica perdón, al cono de la gráfica K5. Bien, resulta que si yo tengo el cono de la gráfica K5 y me fijo en los puntos de ese objeto topológico que tienen una vecindad homeomorfa a R2, vamos a llamarle a ese conjunto eh, eh, I, y yo agarro el cono de la gráfica K5 y le quito ese conjunto que acabo de definir, es decir, la parte que sí es como interior, como variedad, entre comillas interior, porque pues esto no es una variedad como tal, pero, o sea, los puntos que sí se ven localmente como R2 los quito, lo que me queda es K6. O sea, lo que me queda topológicamente es la gráfica K6. Y entonces vamos a hacer un dibujito en Paint. Y entonces, ¿qué me decía Conway? Bueno, entonces es K6, tengo un encaje, un supuesto encaje de K6, y Conway y Gordon me dice que por ahí tiene que haber un enlace no trivial, ¿no? Ahí está. Pero así como vieron en el dibujito, cuando yo tengo un posible enlace doble, uno de los componentes de mi enlace, justo tiene que ser la frontera de un disco por la construcción, sí o sí. Entonces, pues resultaría que no puede pasar que la frontera de este disco esté enlazada con algo de mi cono y de tal modo que no intersecte a esto que está aquí adentro. No se puede. Simplemente, pues, aquí yo puedo agarrarme una homotopía a un punto y pues en algún momento tengo que intersectar a este. Entonces de ahí sale que pues esta cosa realmente no es un encaje. No se puede encajar el cono de la gráfica CAN5 en R3 pues usando el hecho de que la gráfica K6 es intrínsecamente enlazada. Creo que alguien levantó la mano, veo ahí hay una manita. No. Y yo. Cuando te refieres a que quitas los puntos que no son variedad, ¿te refieres sí a los vértices, no? ¿O no? O sea, los Eh, vértices. no, no, no. O sea, digamos que el cono de la gráfica K5 pues te agarras K5, te agarras el cono topológico y y pues ahí va a haber cosas que localmente sí se vean como R2, o sea, es decir, que hay una vecindadcita que topológicamente es una bolita abierta de R2, o sea, que ahí se ve como, pues justo como el plano, ¿no? O sea, este, sin embargo, si tú te vas, por ejemplo, aquí al vértice, a este que está aquí en medio, tú cualquier vecindad que te agarres ahí,
vas a tener, pues cosas así. No sé si se ven Sí, mis... sí, justo me refería a eso, ¿no? Que los que quitabas o los que decías que quitabas, pues justo son los vértices, ¿no? Porque ahí es donde hay como problemas y es donde los No, quitas. no, justo quito los bonitos. O sea, me agarro, Quitas los otros y dejas la estructura de los queda puntos. como una suerte de esqueleto. O sea, me agarro el cono de la gráfica K5 y quito justo los que sí son, vamos a decir, entre comillas, interior como variedad, lo quito y entonces me queda ahí como la orilla de esa cosa. Y eso es K6. Vale. Y voy a tener vértices y aristas. Ok. O sea, justo estoy quitando como lo bonito, ¿no? O sea, lo que sí es variedad. Y me queda el esqueleto. De hecho, justo aquí te puedo decir que queda. Justo quedan las aristas amarillas, mi cuatrodo, este que tengo aquí así en naranjita, como la parte de arriba de esta celda amarilla y la parte de arriba de esta celda azul. Entonces me queda como una arista azul aquí arriba, una arista amarilla acá y todas las demás aristas abajo y todos los vértices, ¿no? Y entonces por el argumento de que esta gráfica es intrínsecamente enlazada, o sea, es decir, que tengo un enlace así no trivial, uno de esos enlaces es frontera de un disco cerrado, por lo tanto tiene que haber una autointersección de este sistema, ¿no? Bueno, de este supuesto encaje del cono de la gráfica K5. Entonces, bueno, realmente lo que estamos diciendo es que no hay encaje. O sea, esto si partimos de la hipótesis de que no hay rectángulos inscritos, pues estaríamos diciendo que hay un encaje del cono de la gráfica K5. Eso es imposible por Conway y Gordon. Y ya, bueno, ese resultado no es mío, el de que no, el cono de la gráfica K5 no encaja en R3. Eso es de Castañeda, del profesor Enrique Castañeda, mejor conocido, bueno, no, ahorita no recuerdo bien su apodo, pero él ha dado clases ahí en la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es una contradicción, ¿no? Entonces tiene que haber ahí una intersección de mi conjunto amarillo y mi conjunto azul, lo cual traduce en que hay rectángulos inscritos, ¿no? Bien, entonces el cuatrodo simple inscribe rectángulos. Ahí estamos. Entonces, bueno, sigamos. Tenemos el triodo el triodo y el arco, pues ya vimos que no inscriben. S1, Bogan demostró que inscribe eh, rectángulos y acabamos de ver que el cuatrodo inscribe rectángulos también, ¿no? Entonces, bueno, otro teorema que nos apoyamos bastante de Castañeda es que él ya hizo bastante chamba, o sea, él agarró y dijo, miren, si tú tienes un continuo plano localmente conexo, entonces su segundo producto simétrico se puede encajar en R3 si solo si X es o el arco, el triodo simple, el cuatrodo, S1, el 1 lazo, el 2 lazo, el continuo 8. O sea, básicamente todos los posibles eh, eh, si tú puedes encajar tu continuo en el continuo 8, tú sabes que su segundo producto simétrico es encajable en R3. Ahora, ¿por qué nos interesa eso? Si yo tengo un espacio topológico plano cuyo segundo producto simétrico no se encaja en R3, ya no hay nada que hacer. Automáticamente sé que inscribe rectángulos. ¿Por qué? Porque la función de Bogan no va a ser encaje, imposible que sea encaje, entonces va a ser no inyectiva sí o sí porque realmente es una función del segundo producto simétrico R3, imposible que sea encaje, por lo tanto inscribe rectángulos, ¿no? Por esta traducción que hay topológica de inscribir rectángulos. Pero estos que tengo aquí sí, su segundo producto simétrico sí encaja en R3. Entonces, dices, a ver, el arco no inscribe rectángulos, el triodo simple no inscribe, el cuatrodo ya les demostré que sí inscribe, S1, Bogan demostró que sí inscribe, el 1 lazo tiene una copia de S1, por lo tanto inscribe rectángulos, el 2 lazo tiene una copia de S1, por lo tanto inscribe rectángulos, y el continuo 8 pues tiene de hecho dos copias de S1, por lo tanto inscribe rectángulos. Entonces ya acabamos. Ahí está la caracterización. Bueno, clasificación. Los únicos continuos planos localmente conexos que no inscriben rectángulos son el arco y el triodo simple, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el asunto, ¿no? Entonces, nada más para esta de aquí, esta dendrita horrible, pues de hecho tiene, este, se puede ver que inscribe una cantidad no numerable de rectángulos, ¿no? Porque en una suerte de codificación
con respecto a sus bifurcaciones, puedes ir contando los rectángulos que inscrito, entonces, que inscribe. Entonces, no solo inscribe rectángulos, sino un montón, ¿no? Por todos los continuos H que están ahí, todas las posibles copias del continuo H ahí, ¿no? Bien. Entonces, bueno, tenemos eso y entonces un poquito. Perdón, Ulises, te quedan unos 3 minutitos. Ok, ok, sí. Entonces, a ver, los continuos planos no unicoherentes. Los no unicoherentes son aquellos que sí los puedes ver como unión de dos continuos, de tal modo que la intersección de esos dos continuos sea estoy unicoherente. Es que si tú lo logras ver como unión de dos continuos, la intersección de esos dos continuos es conexa, ¿no? Y no unicoherente, pues, por ejemplo, el círculo de Varsovia, el círculo usual, ¿no? Entonces, bueno, esto es pregunta abierta, ¿no? Los continuos planos no inscribían rectángulos. ¿Qué podemos decir de los continuos planos que no son localmente conexos, ¿no? Si, por ejemplo, el seno del topólogo inscribe algo, con un alumno que está por graduarse, logramos demostrar que si tú tienes un triodo lineal a trozos, ya sabemos que ese no inscribe cuadrados ni, bueno, cuadrados ni rectángulos, pero tú lo piensas como la compactación de un rayo en R2, entonces sabemos que sí hay un cuadrado inscrito ahí, ¿no? Eso ya lo demostramos. Entonces, ya también en ese sentido hemos caminado, ¿no? Bueno, este es otro resultadillo que es en la misma tónica de encajar o no conos. Junto con Villanueva logramos demostrar que la unión de dos triodos simples ajenos admite rectángulos inscritos. Entonces, tú te agarras un triodo en el plano y otro triodo en el plano, o sea, escribes la letra Y por aquí y la letra Y por allá, sí o sí va a haber 4 puntos que pertenezcan a la unión de esos dos Ys, que sean un rectángulo, por más lejos que estén o por más chiquitos que sean. Demostramos que la unión densa de arcos disjuntos en R2, tal que al menos uno de estos es un segmento de recta, inscribe rectángulos. Y es curioso porque parece que estas cuestiones de inscribir, pues de repente son más profundas de lo que uno cree. Si ahorita mi memoria no me falla, digo, esto chéquenlo después, pero resulta que si tú te agarras, coloreas el plano con una cantidad numerable de colores, tras así, el hecho de que tú encuentres una coloración del plano, o sea, de cada punto del plano, que no inscriba triángulos, rectángulos, es decir, que los colores no inscriban triángulos, rectángulos, o sea, es decir, que tú coloreas así con un montón de colores, una cantidad numerable tu plano, y decir, ok, existirá una coloración de tal modo que cada color no inscriba ningún triángulo o rectángulo, eso es equivalente al continuo, la hipótesis del continuo. Entonces, pues de repente pues, está curioso ahí, raya en la axiomática. Y curioso lo que acabo de decir, tú lo cambias por triángulos isósceles, no, no es equivalente al continuo. Entonces, eso está curioso, ¿no? Y bueno, un poco con Hinojosa, Díaz y Valdés logramos movernos hacia el al setting hiperbólico. Ahorita les he estado hablando de rectángulos euclidianos. En el plano hiperbólico como tal no hay rectángulos, pero hay conjuntos que los puedes hacer muy cercanos a los rectángulos, siempre y cuando su área sea chiquita, usando la fórmula de Gauss-Bonnet. Y entonces sí logramos clasificar cuáles son los árboles que casi inscriben rectángulos, ¿no? Eso ya va a salir en el Advances of Geometry, ya está aceptado, yo espero que ya en estos días ya salga en la página, ¿no? Y bueno, pues un poco lo prometido es deuda, ¿no? Que ya no logré hacer el bosquejo, pero resulta que en 2020 Joshua Evan Green y Andrew Love probaron que toda curva de Jordan suave admite un rectángulo inscrito de cualquier razón. La prueba se basa en el teorema de Shevchin y Nemurodovsky de que la botella de Klein no admite un encaje lagrangiano suave en C2. Eso está publicado en Annals of Mathematics en 2021, ¿no? Y curiosamente la prueba pues es un parrafito así, digo, en el sentido de que sí, sí, usan mucho después, tienen que ahí ajustar ciertas cosas, pero el argumento es muy sintético, muy bonito, ¿no?
Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Estuvo padrísima tu plática. Tienes una capacidad de transmitir las cosas estas bien bonitas. Mira, ya te estamos poniendo aquí las reacciones. Ah, muchas Entonces, gracias. ay, estuvo muy, muy, muy padre, ¿eh? Hay muchísimas preguntas aquí bien bonitas. Entonces, tenemos tiempo para una o dos preguntas rápidas. Me parece que ya había una en el chat, pero no quise, ¿cómo se llama? No quise como que quitarte de los argumentos. Entonces, Lázaro, ¿estás ahí para hacer tu pregunta? ¿O ya se Sí, sí, contestó? sí. No, yo creo que ya se contestó porque creo que Sí, son ¿verdad? el... Mi pregunta, Ulises, creo que era, bueno, era en aquel momento no entendía porque fue la parte que hablaste de cómo hacer la propiedad de inscribir a un tipo de polígonos como algo topológico intrínseco, como ya desligarnos del encaje y decir, bueno, con lo mismo que se hace con el círculo, ¿no? Si ese uno tiene la propiedad, o decir, ese uno tiene la propiedad de inscribir a un círculo, perdón, a un rectángulo si todo encaje de él admite bueno, cuatro puntos que forman un rectángulo. Entonces, en ese momento mi pregunta era si esto estaba bien definido para otros espacios, ¿no? Pero bueno, me imagino ya, o sea, con lo que dijiste, ¿no? Como estamos en el mundo de los continuos, digamos que cualquier tipo de espacio que contenga un encaje, él sí mismo contenga un encaje del círculo, ya tiene esa propiedad, por lo menos para rectángulos. Sí, sí, sí. O sea, digamos, si tú tienes de hecho, no necesita ser continuo. Si tú tienes un espacio topológico encajable en R2 que tenga una copia del círculo ahí viviendo dentro de él, una vez que entre a R2, pues inscribirá rectángulos. Claro. O sea, digamos, pues porque ya ese subconjunto inscribe, ¿no? Entonces, sí, eso se puede generalizar, justo es lo que hemos estado tratando de ver. Por ejemplo, el círculo de Varsovia, sospechamos que inscribe rectángulos. Todavía no logramos ahí eh, Ese cuál, perdón, ese es el wedge de todos estos circulitos de radio uno sobre n que tienen al 00 en común. no, el círculo de Varsovia es, haz de cuenta, te agarras un seno del topólogo, así, Ajá. Ah, y luego conectas, ¿lo haces y luego lo conectas? conectas así. Entonces ese no es no Sí. unicoherente y se puede encajar en R2. Y como que uno podría pensar, bueno, ese también tiene que escribir rectángulo. Sin embargo, ahí la prueba se nos ha escapado, pero sí yo sospecho que se inscribe rectángulos, ¿no? Y bueno, es un poco eso lo digo para que se vea que es como un ejemplo de que no solamente las curvas de Jordan, o sea, puede haber cosas más feas, ni siquiera localmente conexos, que tiene sentido preguntarse si intrínsecamente su topología hace que a la hora de vivir en R2 tengas la existencia de ahí de cierta geometría, entre comillas, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, 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 ya, perfecto. Sí, sí, o sea, luego tu plática respondió mi pregunta, lo hizo Ah, implícita e intrínsecamente. Muy bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta rápida? Yo tengo una pregunta muy naive. Bueno, dos rapidísimas. Bueno, empezaste con los encajes de S1 en R2. Todo esto, pues la pregunta natural, encajes de SN en Rn+1 que tengan un paralelepípedo ahí metido. ¿Está esa Ah, pregunta? sí, hay trabajos en ese sentido. Justo he visto que en Topology and its Applications, recuerdo el apellido Gupta. Gupta, me imagino que debe ser de De algún la país India. oriental, ajá, probablemente, no sé bien, pero justo caminan hacia allá. O sea, sí piden, generalizan esta pregunta, esta conjetura a dimensiones altas y empiezan a dar resultados hacia allá, ¿no? Em, por ahí había un artículo famoso de un tal Grugenmer, algo así, no recuerdo ahorita el apellido, que tenía un resultado así, pero justo Matchke como que encontró ahí un errorcito y como que el artículo perdió fuerza. Pero sí, o sea, sí hay gente trabajando en Ah, esa qué bueno. dirección también. Ujú. Y la otra pregunta así sencillita y muy naive, ¿se puede hacer, tratar de clasificar
todos estos continuos, pero con el que digas que admiten al menos un número de rectángulos, porque hay unos que a lo mejor nada más admiten uno, hay otros que ya estás diciendo, bueno, eso ya no es tan topológico, ¿no? Porque en el círculo admite un montón. Y acá, y dijiste, bueno, pues vamos a poner no, pero para rectángulos, sí. Si agarras, ¿cómo se llama? La elipse, pues también admite un montón. Infinitos, sí, justo. Entonces, se puede hacer así como una clasificación de al menos uno o exactamente uno o cosas Eso está así. interesante. Sí he visto trabajo así, por ejemplo, he visto que sí hay una demostración para ahí que vamos a decir, las curvas de Jordan genéricas Ujú. admiten un número impar de Mira. cuadrados. Eso sí se Ajá, sabe. Eh, ajá. Sin embargo, Si es finito, ¿no? Si es finito. sí, 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 justo por eso como curvas de Jordan Ok. genéricas, ¿no? O sea, Ok. hay una cantidad impar. Entonces, y de hecho se usa para ciertas demostraciones. Por ejemplo, esta de Match que les enseñé, del anillito, justo usa eso. Pero así que como que se clasifiquen, no lo he visto, ¿eh? Pero es buena pregunta. A echarme un clavado a ver A qué, ver qué hay. Voy a hacer una pregunta más, si me permiten. Sí, sí, rapidito, porque tengo que ir Rápido, a rápido. Ok. la clase. Sí, además de que, o sea, todo lo que voy a decir puede ser como una pregunta para dimensiones más altas. ¿Sí? Eh, Estaba pensando en ahora no solo variar o a estudiar el número de rectángulos que admite inscritos, sino que ahora vamos a variar el número de vértices. ¿Qué tal un pentágono, un hexágono, un heptágono? Y entonces, digamos, partir ahora o crear una clase para cada n. N va a ser, digamos, n son todas estas curvas, digamos, o estos espacios que admiten a un polígono del lado n inscrito, ¿no? Mm, De n vértices. Y entonces si existe una relación entre Pn y Pn más uno, incluso si hubiera una intersección de todas esas, de las Pn, o sea, como hay una cosa que sea tan simétrica que admita todo. Posiblemente tiene que ser algo como muy simple, como un círculo es lo único que está en la intersección o algo así, órale. ¿no? Pero por ahí, Sí, está curioso. Lo que sí puedo decir en esa dirección es que hay curvas de Jordan que no admiten pentágonos regulares inscritos. mm, Piensa, por ejemplo, en un triangulito, de tal ujú. modo que este ángulo, el de aquí, sea muy agudo, ya no va a haber pentágonos inscritos. Pero no es el triángulo un encaje del círculo, ¿no? Como que él pertenece a la misma clase de círculo y hay un encaje del círculo que sí admite Ah, pentágonos. sí, sí, sí. O sea, encajes del círculo que admiten pentágonos inscritos sí lo hay, pero son un poco para dejar ahí evidencia de que hay curvas de Jordan, encajes muy particulares de C1 que no admiten pentágonos. O sea, Ya, un triangulito muy achaparradito así, no inscribe. ujú, ya, ya. No, está muy bien tu plática. Bueno, entonces, perdón, ya, vamos a darle un aplauso virtual a Ulises nuevamente por esta plática tan bonita que nos dio. Y pues, gracias a todos por estar y gracias, Ulises. Tú, Gracias, Juan Carlos, gracias. Saludos a Jesús. sí, es que Chucho está de viaje, entonces no pudo asistir, pero seguro ve el video. ¿Va? Bueno, Órale. muchas Bueno, gracias. nos Nos vemos. vemos Bye todos bye. en Gracias, 15 Luis. días. Todos. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.